las ventanas, siempre vamos a estar trabajando con ventanas, ¿ok? ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a hacer un programa. Siempre vamos a estar haciendo programitas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el que ustedes me querían entregar, el del triángulo. Entonces voy a armar un proyecto acá. Ahora voy a poner aquí, área triángulo. Le voy a decir que cree la main, que le ponga aquí triángulo, app. Entonces aquí ustedes siempre van a enlazar lo mismo, ¿verdad? Lo mismo de siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Importar las librerías. Import javax.swing, asterisco, para importar todas las librerías swing. Vamos a importar también, dijimos, la AWT completa. Y también vamos a importar la extensión de la AWT llamada events. Muy bien, entonces, de aquí yo empiezo a administrar mi programa como ventana. ¿Verdad? Como estamos trabajando con la estructura de la PO, vamos a extender, bueno, o a heredar de la clase GFrame. Donde aquí le estamos diciendo a que mi clase esta va a obtener todo, ¿verdad? Prácticamente estoy convirtiendo mi clase en una copia de la clase GFrame. O sea, todo esto que está en la clase GFrame, yo lo puedo utilizar ya en mi clase triángulo, sin hacer instancia de la clase GFrame. Entonces automáticamente ya solo me toca hacer mi constructor, donde yo voy a especificar todo lo que quiero hacer, ¿verdad? Todo lo que va a contener mi ventana, cuáles son los controles que va a tener, si va a tener botones, si va a tener etiquetas, si va a tener cuadro de texto, etc. Y en el método main, en el static void main, simplemente mando a llamar el constructor y lo instancio para realizar un nuevo elemento de ese tipo de ese constructor. Y aquí simplemente la mando a visibilizar. Ya ahorita no se va a ver nada porque no tiene administrado lo que es el tamaño, no tiene administrado lo que viene siendo el título. Entonces, para el título usábamos el super, ¿verdad? Que lo que hace es reinstanciar todo para obtenerle lo que es el título, ¿verdad? Entonces aquí simplemente especifico. Entonces, por ejemplo, área de un triángulo. Entonces, voy a administrarle el tamaño, ¿verdad? Incluso pueden cambiar el orden de las estructuras que van armando. Por ejemplo, puedo ponerle ya la operación de cierre. ¿Qué voy a poner aquí en la operación de cierre? El exit on close del GFrame. Puedo administrarle también ya el layout. Ya, recuerden que es null. Puedo administrarle ya de un solo, ¿verdad? Que se visualice al centro de la pantalla. Puedo administrar también que no se pueda cambiar su tamaño y le puedo administrar el tamaño al final, ¿verdad? No siempre va a tener siempre el mismo orden. Entonces, el área del triángulo, necesito la base y la altura igualmente. Entonces voy a administrar mi ventana, ¿verdad? Así. Recuerden que cuando dice diseño libre, ustedes pueden hacerla como quieran. Por consiguiente, no pueden haber dos ejercicios totalmente iguales. Y peor si hay más de 5 iguales. Porque incluso de los que me estaban entregando tenían casi la misma estructura, solo le cambiaban el orden de los elementos. Ya, o sea, uno iniciaba con los botones, otro iniciaba, no, chicos. Primero, vamos a visualizarla aquí como se ve. Tenemos la ventana así por defecto. Cuando carga ahorita en este caso, la tengo aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí con esto? Ya empiezo a especificar qué es lo que va a tener. Ok, voy a poner un título que va a ser, vamos a decirle que va a calcular el área del triángulo.
También le voy a agregar, voy a pedir la base y la altura, entonces voy a poner uno que ingrese a la base, uno que ingrese a la altura, los cuadros de texto para esos elementos, un botón para calcular, y me dice que lo muestre en un label. Entonces pongo un label ahí que me dé el resultado, ¿verdad? Y si le quiero poner el botón limpiar, se lo pongo, y si le quiero poner el botón cerrar, se lo pongo. Todo es cuestión de que ustedes lo hagan, porque es un diseño libre. Ya. Entonces, por consiguiente, no van a haber dos trabajos iguales, porque cada uno tiene la libertad de hacerlo totalmente diferente. Entonces, ni siquiera se pasen los trabajos, porque es, es fijo que lo van a hacer igual. Ya, si no lo hacen ustedes, no lo van a lograr hacer, aunque esté redundando, pero es cierto. Entonces, el objetivo para que lo hagan es hacerlo, ¿verdad? Es que no hay otra forma de decírselo. Para hacerlo, ustedes tienen que hacerlo. No esperen que otro se los haga. Ok, entonces ya tengo ahí armada la ventana. Entonces, según mi diseño que yo tengo, ¿verdad? Aquí visualizado en mi mente, entonces voy a ir agregando los controles. Yo siempre les digo, agreguen los controles de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿verdad? Para que tengan un orden estructural y sepan dónde va a estar cada cosa. Entonces voy a armar el título, ¿verdad? Entonces JLabel, LBL título. JLabel, vamos a poner aquí, calcular el área de un triángulo. Ya, vayan siguiéndome, chicos. Igual, si me dicen que voy muy rápido, me dicen, me detienen. Entonces lo vamos a poner, ¿verdad? Dejo los márgenes, 10 hacia la derecha, 10 hacia abajo. Ocupo de los 300 píxeles, voy a ocupar 260 para que quede el espacio ahí y 30 de alto. Ahora, voy a explicarles otra cosa, ¿verdad? Primero lo voy a agregar aquí voy a ponerlo alineado al centro, ¿verdad? Para que se mire bonito. Y los vamos a visualizar acá. Tenemos la ventana aquí. Bueno, me faltó agregar el control. Entonces aquí simplemente add y agrego el elemento y lo visualizamos. Ok, entonces ya lo tenemos ahí. Si miran, ¿verdad? Se ve así. Ahora, voy a enseñarles otro método sencillo, ¿verdad? Para cambiarle lo que son las fuentes o el tipo de letra, la tipografía, a los controles. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, si yo le quiero poner aquí otro tipo de letra, por ejemplo, el Times New Roman, o por ejemplo, de los que están allí que pueden utilizar, vamos a ver cómo hacerlo. Cada elemento, ¿verdad? Del G-Frame, ¿verdad? De la librería Swing, se le puede administrar lo que viene siendo la estructura del font. Ya, cuando nosotros trabajamos con el font, nosotros podemos especificar, ¿verdad? Aquí el método llamado setFont. Yo puedo crear una tipografía en la que yo le administro a mi, en este caso, a mi label, porque este es el que tengo seleccionado, ¿verdad? Entonces le puedo especificar qué elementos o qué tipografía puedo usar. Para agregarle la fuente, yo hago una instancia de una nueva fuente. Y aquí necesito 3 parámetros. ¿Cuáles son estos 3 parámetros? Cuando ustedes abren el Notepad o el bloc de notas y se van a formato fuente, tienen 3 elementos: la fuente, el estilo de la fuente y el tamaño. Esta misma estructura es la que sigue lo que viene siendo esta clase font. El primer parámetro es el nombre de la tipografía que yo quiero utilizar. Y yo le escribo entre comillas. Por ejemplo, quiero utilizar la tipografía. Denme un nombre de tipografía que conozcan. Georgia, ¿Cuál? Georgia, La Georgia. Por ejemplo, la Georgia, ¿verdad? Entonces, copio el nombre
y la pongo aquí entre comillas, porque ese es el nombre de la tipografía que quiero usar. Luego de las comillas pongo una coma y especifico el estilo de la fuente. Empiezo a contar desde 0. 0 es la fuente normal. 1 es la fuente en cursiva. No, en este caso, bueno, aquí la administra 1 como negrita. 3 sería cursiva y 4 la cursiva con negrita. Entonces, la voy a poner en negrita, entonces le pongo 1. Y después el tamaño de la fuente. Entonces, por ejemplo, por defecto siempre aparece en 11. ¿Verdad? Entonces quiero que se visualice un poquito más grande, entonces lo voy a poner en 16, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces se va a ver algo así. Entonces la voy a dejar en 16 y ahí tengo ya armada la fuente. Entonces cuando yo lo corra, se va a visualizar así. Miren, incluso le puse más grande, se me pasó el tamaño. Se lo vamos a poner en 14 para que se mire. A ver si alcanza ahí. Sí, ahí está. Miren, entonces ahí. Pero ya cambió la fuente, ya no estaba la que está normalmente. Ya. Puedo poner cualquier fuente. Entonces, si miran, 1 es negrita. Si yo lo dejo en 0, queda en normal. La fuente, pero normal. Si pongo 2, se pone en cursiva. Ya, cursiva es que esté así con una dirección hacia los 45 grados. Y la 3, ¿verdad? Prácticamente es la fusión entre cursiva y negrita. Ahí está. Ya, entonces así es como funciona la clase font. Ahora, esto es meramente de diseño, estética en el diseño. ¿Ya? No estoy obligando a ponerlos, pero si ustedes los quieren dejarlo más personalizado, adelante. Se puede poner tanto en los botones como en los cuadros de texto, como en todos los elementos se puede administrar una fuente diferente. Ustedes lo administran como quieran. Entonces voy a estar trabajando con esa tipografía, yo, por ejemplo. Entonces voy a ocupar, ¿verdad? Un label para pedir lo que viene siendo la base, ¿verdad? Entonces aquí igual, ¿verdad? New JLabel. Y aquí que diga ingrese la base. Aquí simplemente lo agrego, ¿verdad? Entonces digo lbl base punto setBounds. Ok, lo voy a colocar debajo de aquí. Entonces lo voy a dejar en 10, ¿verdad? Del borde de la izquierda y en la altura. Como quiero que esté debajo, entonces sumo 10 más 30 son 40. Entonces lo voy a dejar sus 10 píxeles de margen entre el otro control. El largo lo administro 100, lo voy a administrar 100, ¿verdad? 100 de largo. Y le voy a poner 30 de alto. Ya, vamos a agregarlo. Y si lo visualizamos, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ok, le voy a cambiar la fuente. ¿Verdad? Entonces simplemente agrego esto. Y le voy a decir aquí lbl base. Entonces le agrego el set font. Pero no lo quiero en negrita, sino que lo quiero en normal. Y lo voy a poner en 12. Para que se mire más bonito. Entonces ahí está. Perfecto. Entonces me falta el JTextfield para poner lo que viene siendo la base. JTextfield. Y aquí lo dejo ahí. Ahora igualmente lo ubico, ¿verdad? A la par de lbl base. Entonces, sumo. Como va a estar a la par, tengo que poner la posición en X, ¿verdad? Lo puse en 10, ocupa 100 píxeles. Entonces, 10 más 100, 110. Entonces, aquí va a estar en 120. 120. Como va a estar a la par, tiene que estar a la misma altura en X, en Y, perdón. Entonces, aquí le pongo 50 porque va a estar a la par. Ahora, ocupo el espacio restante, ¿verdad? Para llegar a los 260. Voy a dar 260 para que tome lo restante. Entonces lo voy a poner 150 aquí. Y a la altura le pongo 30.
Entonces lo agregamos. Ahí pongo el txt base. Y si lo visualizamos, ahí lo tenemos. Perfecto. Incluso, miren, tenemos ahí unos 10 píxeles, ¿verdad? Incluso lo podemos poner un poquito más pegado. Entonces lo podemos dar aquí 110. Y aquí le agrego los 10 que están aquí. Entonces si lo corremos, perfecto, ahí está, miren. Ahora, los dos de abajo va a ser la altura y el tamaño igual, ¿verdad? Entonces, aquí le puedo poner también lo que viene siendo la fuente. Txt base punto set font. Entonces igual, lo dejo en 0 y aquí lo dejo en 12, ¿verdad? Para que se escriba como yo quiero. Entonces voy a poner el label, que va a ser la altura. Entonces aquí escribo, ¿verdad? Ingrese la altura. Ingrese el alto, pues la vamos a poner. Para que alcance bien. Entonces, ocupo esto mismo, solo que ya no sería en 50, porque va a estar hasta abajo. Entonces, calculo, ¿verdad? LBL alto punto set bounds. Y entonces digo, a los mismos 10 píxeles de los bordes hacia la izquierda, entonces en la altura en Y sería 50 más 30, 80. Como le voy a dar 10 espacios de referencia, entonces 90. El mismo largo para que queden ordenaditos, ¿verdad? Y el mismo alto. Y lo agregamos aquí. Y entonces seguimos acá, ¿verdad? Le podemos poner también la fuente. Entonces aquí 0 y aquí 12. Por ejemplo, ¿verdad? El otro JTextfield, el TXT alto, new JTextfield. Y entonces aquí simplemente lo agrego también, ¿verdad? Entonces TXT alto punto set bounds. Entonces como va a estar a la par, entonces igualmente 210, entonces ya no serían los mismos 90 y los 160 restantes y la mar 30 acá. Perfecto, entonces ahí lo tenemos y le podemos poner también lo que viene siendo la fuente que yo quiero poner. Y acá hacer el TXT alto. Muy bien. Entonces vamos a agregar el TXT alto y miremos qué tal se ve. Ahí está, miren. Perfecto. Ahora me toca agregar el botón calcular, el label donde va a estar el resultado, el botón limpiar y el botón cerrar. Ya lo mismo decimos. Entonces venimos aquí y creamos la variable, ¿verdad? JButton, btn calcular, ya como siempre les digo, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Igual new JButton y de parámetros le paso el texto que yo quiero que diga. En este caso voy a decir calcular área. Entonces btn calcular punto set bounds y especifico 10 la altura, ¿verdad? Entonces sumo 90 más 30, entonces sumo 120, entonces aquí le voy a dar 130, 160 y 30, pero vamos a darle 40 para que se mire más bonito el botón. También le puedo aplicar la fuente al botón, entonces btn calcular, ¿verdad? Punto set font y lo dejo ahí. Vamos a agregarlo. Ay, que se me cambió el teclado. Ok, entonces lo cargamos y ahí está. Ok, quiero que se mire en negrita, entonces lo cambio el 0 y lo pongo en negrita. Aquí le pongo 1. Entonces ahora va a estar en negrita y ahí está, miren. Perfecto, entonces ustedes pueden irlo diseñando como ustedes quieran. Entonces viene ahora donde va a estar el resultado, ¿verdad? Entonces lo voy a poner aquí, LBL área, igual new JLabel
que va a decir aquí, presiona calcular para el área. Y aquí le voy a poner, ¿verdad? LBL área. Punto set bounds. Como va a estar abajo del botón calcular, entonces digo los mismos 10 píxeles para que tome todo, ¿verdad? Para que perdón, al borde de la izquierda. Entonces sumo 130 más 40 son 170. Entonces le voy a poner los 180. Los 260 de largo para que agarre todo el largo de la ventana. Y los 30 de alto, que son los reglamentarios para que se mire bien. También le voy a especificar que se alinee al centro, ¿verdad? Con el JLabel punto horizontal como parámetro para que se alinee al centro. Entonces aquí simplemente lo agrego. Y lo pruebo. Miren que yo voy probando cuando voy agregando. Ya, cada vez que voy agregando, voy probando. Todo es cuestión de irlo probando. Ok, miren que la fuente es diferente. Entonces le vamos a poner la fuente que estamos usando. Entonces, digo aquí, LBL área punto set font y le especifico la fuente. Y ahí se ve. Ok, entonces prosigo. Ya, no, quiero ver si porque no lo está visualizando al centro. Ok. Entonces ahí lo tenemos, chicos, ¿verdad? Entonces, prosigamos. Falta el botón para limpiar y el botón para cerrar. Entonces, JButton punto c, bueno, btn limpiar igual new JButton. ¿Cuál va a ser el texto que va a tener? Vamos a decirle aquí limpiar. En el limpiar punto set bounds. Y entonces aquí 10, como va a estar debajo del área, ¿verdad? Entonces 180 más 30 son 210. Entonces 220. Los 260 de largo y 40 de alto. Ok, vamos a ponerle su respectiva fuente también al botón limpiar, ¿verdad? Y le pongo aquí set font, ¿verdad? Y le digo nueva fuente. Entonces estamos ocupando la Georgia, como este botón en negrita y 12 de tamaño. Ok, ahora viene el JButton btn salir. Igual new JButton y de texto le pongo aquí cerrar. btn salir punto set bounds va a estar debajo del botón limpiar. Entonces 10, 230 más 40, 260, 270 para que queden los 10 píxeles de borde, ¿verdad? El espacio entre los botones y le dejo ahí. Entonces igualmente le especifico la fuente si yo quiero agregarle la fuente, ¿verdad? Entonces le voy a poner su fuente que tengo. Set font, new font y especifico Georgia 1, 12. Y agrego los dos botones. ADD, btn limpiar, ADD, voy a quitar esa, se puso ahí, en salir. Y si lo visualizamos, ahí los tenemos. Incluso me quedan bordes aquí extra, ¿verdad? Me quedan píxeles extra, solo se los quito, ¿verdad? En lo que viene siendo el tamaño. Entonces tengo aquí 400 píxeles, entonces lo voy a dejar 380, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces al correrlo, ok, miren, ya. Incluso le puedo quitar 10 píxeles más, para que quede así todo cerradito. Ahí está, miren. Ahora que viene, agregar lo que viene siendo el código a los botones. Ya, pueden utilizar métodos o pueden utilizar clases implementando los action listeners. Ya, en mi caso voy a utilizar las clases.
class, no public class. Vamos a darle aquí al botón limpiar, ¿verdad? Le vamos a decir que vamos a implementar el action listener y vamos a crear el public void action perform, que se va a hacer en mi action event. Especifico qué es lo que va a hacer. Muy bien, entonces aquí, como voy a limpiar lo que viene siendo estas dos cosas, ¿verdad? Estos dos JTextField y este área, este LBL, entonces voy a utilizar esos tres parámetros. Entonces vengo acá y creo en privado, ¿verdad? Primero el txt base, el txt altura y también JLabel, que vamos a ponerle LBL A, que va a ser el área. Entonces, creando aquí, ya simplemente creo mi constructor del método limpiar, ¿verdad? Con los tres parámetros necesarios, que viene siendo el JTextField. Vamos a poner txt1, otro JTextField. Vamos a poner txt2 y un JLabel. La voy a llamar LBL, así nomás. Y igualamos, ¿verdad? Este txtb va a ser igual a txt1, que va a ser el parámetro. Y este txth va a ser igual a txt2. Y por último, este lbla va a ser igual a lbl que recibo como parámetro. Y aquí el action performance lo que tengo que hacer. Como voy a limpiarlo, ¿verdad? Entonces voy a decir txtb.setText. Como le vamos a cambiar el texto, lo dejamos así. Igual txth.setText, lo dejamos en blanco. Y lbla, ¿verdad? Que es el que va a tener el área, le vamos a poner el texto que tiene por defecto, que fue cuando lo creamos, ¿verdad? Que viene siendo este que está aquí. Entonces, este es el que le agregamos aquí y ahí está. Vamos a pasar el foco al txtb, ¿verdad? Y el lbla y también lo vamos a pasar en color. Vamos a hacer foreground, vamos a poner en color negro, porque el error lo voy a poner aquí mismo, ¿verdad? Para que se mire rojito el error. Entonces cuando le damos limpiar, también que se regrese en negro. Entonces ya tengo ahí el botón limpiar, ¿verdad? El método limpiar. Vengo a crear el método cerrar. Ya igualmente implementamos el action list. Aquí agrego, ¿verdad? El public void action performer. Va a ser el action event y aquí simplemente especifico qué es lo que va a hacer. Entonces decimos si mi JOptionPane punto show confirm dialog, ¿verdad? Vamos a decirle el diálogo de mensaje para que confirme. Entonces aquí le decimos desea cerrar la aplicación como mensaje. El título va a decir aviso y el int, ¿verdad? El tipo de mensaje le vamos a poner el JOptionPane punto yes no option, ¿verdad? Para que aparezcan las opciones sí y no. Esto, si me da igual a mi JOptionPane punto yes option, lo que estoy diciendo aquí que si el usuario presiona sí, ¿verdad? El mensaje de cerrar la aplicación, simplemente la mando a lo que viene siendo finalizar system.exit y le paso el 0. Ya tengo el botón cerrar, ahora empiezo y administro, ¿verdad? Lo que viene siendo, bueno, a ponerlo a la verdad. A ver. Vamos a agregarle el override aquí. Entonces, public class, el botón calcular, que es el... Igualmente, implementamos el action listener y agregamos, como voy a ocupar casi lo mismo, ¿verdad? De acá, entonces copio y pego de aquí porque es casi lo mismo lo que voy a ocupar.
Solo que acá no va a ser public limpiar, sino que va a ser public calcular. Y aquí el action performer, pues lógico que va a cambiar. Como vamos a hacer cálculos, ¿verdad? Vamos a hacer conversiones. Vamos a usar el try catch. Entonces, en el try es todo el código vulnerable a recibir errores. Entonces, aquí me da error porque aquí tengo que declarada esta E para este. Entonces, aquí simplemente le cambio el nombre a la variable E para quitar ese error. Y entonces aquí especifico qué es lo que quiero hacer. Entonces, primeramente voy a crear, ¿verdad?, una variable doble en la que le voy a convertir doble.parse doble el texto que yo tenga de mi txtb, ¿verdad?, con el método getText. Lo mismo con la altura, ¿verdad? Entonces igual convierto doble parse doble. Bueno, creo que voy a utilizar mejor el value of. Value of txt a, no, h lo puse, punto getText, ¿verdad? Porque voy a obtener el texto y lo voy a convertir a doble. Entonces creo la variable área, ¿verdad? Igual, entonces va a ser igual a, ¿cuál es la ecuación del área del triángulo? Entonces, base por alto, todo eso entre 2. Entonces ahí tengo calculada el área. ¿Qué va a hacer cuando hay un error? Fácil. Entonces aquí, como en el error lo voy a poner en rojo, aquí también voy a ponerlo, ¿verdad?, el LBL A, ¿verdad?, que va a tener el texto. Le voy a poner como texto, ¿verdad?, el área del triángulo es, y le agrego aquí mi variable área. Y la voy a poner en lo que viene siendo en negro, ¿verdad? Porque cuando ya esté bien, tiene que pasarse a negro. Pero cuando esté en error, ¿verdad?, lo voy a poner en rojo. Entonces, set foreground color.red. Lo pongo en mayúscula para que agarre el color por defecto, ¿verdad?, para que agarre el color bien, sino que no quede más fuerte. Y aquí simplemente le pongo el mensaje, ¿verdad?, el mensaje de error. Entonces aquí le voy a poner simplemente error y le voy a pasar, ¿verdad?, aquí también lo que va a decir el error. Entonces, de mi variable error voy a obtener el mensaje. Y ahí lo tendría. Simplemente tengo que enlazarlo a lo que viene siendo los botones. Entonces vengo aquí, antes de los agregar, digo btn calcular punto add action listener y mando a llamar mi calcular. Va a tener 3 parámetros: txt alto, ¿verdad? No, aquí va a ser el txt base, va a ser el txt alto, ¿verdad?, que es lo último, y el lbl área. Lo mismo con el btn limpiar, ¿verdad? Agrego el action listener y la instancia, ¿verdad?, lo que viene siendo el nuevo limpiar. Los mismos parámetros voy a ocupar. Primero el txt base, después el txt alto y el lbl área. Ya sabemos que el botón cerrar, ¿verdad?, que en este caso le puse salir, va a tener lo mismo, ¿verdad?, solo que hacer un new cerrar. No necesita parámetros, ¿verdad?, porque el método cerrar no tiene lo que son parámetros. Entonces, si lo corremos, tenemos aquí ya cargado lo que viene siendo mi programa. Así está normal, ¿verdad? Si lo voy a calcular, va a tener un error. Dice error empty string. ¿Qué quiere decir empty string? Que la cadena de texto está vacía, o sea, no tengo escrito nada. Entonces la base, voy a poner D y voy a poner Y acá. Entonces me dice que hay un error porque aquí, tengo D. Entonces aquí el error. 5. Y, dice, el error está en Y. Entonces no es Y. Tengo que hacer un número, entonces le pongo 7. Ya no hay error, entonces pone el área del triángulo es tanto. Le voy a limpiar y se pone todo como estaba, regresa el foco acá y ahí está listo. Botón cerrar ya hace su función, ¿verdad? Si quiere cerrar o no la aplicación, le digo que no, se mantiene. Si le digo que sí, automáticamente se cierra. Ahora, ¿lo ven complicado? Profe, una No, pregunta. profe. Aparte,
se puede, o sea, la de, ¿cómo es que se llama? A la hora de la operación para encontrar el área se puede hacer en un, ¿cómo es que se llama? Otro Aparte, John ¿verdad? Payne. Y O mandarla a sea, llamar después. si no lo querés, ¿cómo? O sea, si lo querés hacer en una clase aparte. Sí, exacto, eso es lo que le pregunto, y después solo mandarla a llamar. Sí, o sea, no hay ningún problema con esos. Simplemente que yo aquí lo estoy haciendo en la misma clase, solo que utilizando clases internas. Ya que le estoy implementando el accionista. Pero si vos querés hacer un método llamado cálculo, por ejemplo aquí llamado cálculo del área, ¿verdad? Entonces aquí simplemente, aquí le decís eh, debate doble, base, debate doble, y armas tu método aquí, porque estás utilizando programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces, creas los métodos getter y setter, todo esto ya lo miramos, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Entonces los creas, los métodos getter y setter, ya los tenés ahí, y creas tu método, ¿verdad? Public area, bueno, public doble va a ser un método doble, área, ¿verdad? Y vas a decirle aquí qué es lo que va a hacer. Entonces vas a retornar la operación, ¿verdad? Entonces, sí, get base por get alto entre 2, porque ese es lo que vas a retornar. Base por altura entre 2. Entonces, aquí, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, por ejemplo, aquí, no lo querés hacer aquí directamente, en lo que viene siendo calcular. Entonces, simplemente instancia aquí, ¿verdad? Lo que viene siendo tu clase. Entonces, decís cálculo área. Entonces, le pones así calc, por ejemplo, y haces tu instancia. Entonces, ahora, no los vas a guardar aquí porque los vas a guardar en esta variable, ¿verdad? En tu calc. Entonces, le decís aquí calc.setBase, que le vas a mandar esto que tenés aquí, porque eso es lo que vas a pasar como parámetro, ¿verdad? Lo que viene siendo el doble que estás obteniendo. Igualmente aquí, calc.setAlto, igualmente le agregas esto que es lo que vas a agregar, que es lo que le vas a pasar como parámetro. Aquí sería esto, ¿verdad? Porque estás agarrando el alto. Y ahora aquí, ¿verdad? Vas a calcular el área, entonces doble área, aquí simplemente solo le mandas a llamar lo que viene siendo calc. ¿Verdad? Calcular, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusimos? Área. Y ahí está, ya obtenés lo que viene siendo el área. ¿Funciona igual? Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Entonces le pones aquí 4, 7 y ahí tenés tu Profe, no ha cosa. terminado aún. Solo estoy explicando algo que me pidieron que explicara. Ya, Bueno, o se sea, puede apurar. y si lo querés hacer más directo, entonces aquí quitas esto y en vez de aquí poner aquí, simplemente mandas a llamar calc.area, que es el método que creamos para obtener lo que es el área. Entonces venís aquí, 4, 3, 2, y ahí está. El área del triángulo es 4. 9 por 4, ahí entre 2, 18. Ahí está, miren. Todo es cuestión de que ustedes quieran hacerlo así. Ya, pueden hacerlo como ustedes quieran, por eso es libre. Ustedes pueden hacerlo como quieran. Ok, entonces, ¿preguntas no hay? No, profe. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Yo sí. ¿Quién más? Yo sí, o sea que sí. ¿Ah? Ok, entonces, ya saben que exijo que me entreguen el punto Java. Archivos que tengan por Word o que sean .txt, no los voy a recibir. Entonces, quedaríamos por acá, chicos. Ya nos atrasamos mucho.